Bueno, ya estamos todos. No sé si todos, profe, pero últimamente este es el promedio de personas que estamos en las salas virtuales. 20, 22 máximo suelen estar. Entre 17 y 22 últimamente. Bueno, entonces vamos a empezar nomás ya. Sí, profe. Excelente. Bueno, me gustaría que ustedes me vayan diciendo si ya tienen grupo. Yo voy a ser sola nomás, profe. No pregúntelo si alguien quiere estar conmigo. Voy a ser sola, ¿puedo, verdad? ¿Sí? ¿Cuántos son en el curso más o menos? Por encima de 60 estamos en el grupo de WhatsApp pero los que regularmente están suelen ser 45 Ujú, y la sala virtual lo que últimamente son mucho menos. ujú, ya. Eso se debe a que em, eso se debe a que la gente está como, digamos, relajada porque no se toma asistencia, ¿por qué? Realmente no escuché ni leí ningún comentario al respecto, profe, pero sí noté esa diferencia de cantidad de personas que Ya, al principio eran más y ahora la mitad casi de lo que estábamos al ujú, inicio. entiendo. Profe, Sí, yo las últimas 2 semanas no me pude estar conectando a las clases por problemas personales, ¿verdad? ajá, ¿Y será que me podrías explicar más o menos cómo sería el trabajo práctico? sí, ¿cómo no? El trabajo práctico va a consistir en un trabajo bibliográfico. Si es que ustedes pueden conseguir un lugar donde puedan aplicar un test, aunque sea en forma virtual, sería interesante, pero si no se puede, por lo menos bibliográfico, sobre un tema que a ustedes les interese y aplicado a una faja etaria o a un grupo específico. Tiene que tener un enfoque comunitario y preventivo. Eso es lo que buscamos con psicohigiene. El tema puede ser de una variedad que ustedes puedan elegir. Me mandaron ya al correo un grupo de 3 integrantes, solamente que todavía están decidiendo el tema. Eh, ustedes van a hacer un anteproyecto que me van a enviar y yo les voy a devolver corregido. Posterior a eso, ustedes hacen su proyecto final, digamos que les va a servir como una guía para su trabajo. Y Profe, después van a defender su trabajo. Van a ir presentando y van a defender. profe, Esa es la idea. te puedo hacer una consulta. ¿Cómo no? Yo el tema te voy a deber todavía, ¿verdad? Pero el anteproyecto ya tenés una fecha para entregar. Sí, yo justamente por eso les estoy preguntando, porque dependiendo de si ya tienen ustedes un grupo como para ya formaron su grupo, entonces a mí me gustaría ya que eso presente en la próxima semana. Depende de cómo ustedes vayan formando los grupos. Profe, Profe, ¿qué tal? Ay, Sí, habla Belén. nomás Belén primero vos. habla nomás, Neida. Ah, bueno. Profe, viste que Sí, yo tenía entendido que era grupo de dos.
y ahora me dicen que puede ser un grupo de más personas. ¿Así es? Sí, hasta 3 dijimos porque resulta que ustedes, por lo menos los que yo veo siempre, no son muchos. Y Ajá. la idea es que ustedes puedan investigar sobre un tema y puedan compartir con sus compañeros de manera que sea como evitarle al otro el trabajo de volver a investigar, digamos. Bueno, genial, gracias, profe. De nada. Belén, ¿tenías alguna duda? Quería saber nomás, profe, si había algún tema por lo que teníamos que guiarnos para elegir. No. Ustedes siempre tienen que trabajar en un tema que a ustedes les interese. Nunca dejen que otra persona les imponga el tema. O sea, por supuesto que ustedes no van a evitar si el docente les dice, ¿verdad? Pero lo ideal es que ustedes decidan su tema. Lo ideal es que ustedes tengan un tema que les gustaría trabajar. Porque el investigador, bueno, tiene que tener algo impuesto. Y ustedes van a hacer una investigación. Entonces, si yo les digo a ustedes, vos vas a investigar sobre TEA, y a ustedes no les interesa el trastorno del espectro autista o los trastornos del espectro autista, no van a tener interés. Ustedes tienen que elegir el tema que a ustedes les guste. Por eso les había dicho la vez pasada, si ustedes tienen 2 o 3 grupos que quieren trabajar, por ejemplo, vamos a suponer con depresión, no hay problema, porque cada uno puede aplicar de diferente manera el mismo tema. Uno puede aplicar en niños, otro en adolescentes, otro en adultos mayores, otro en adultos medios. No hay problema eso. Profe, la Sí, vez pasada yo escuché la grabación, porque no me sí, pude conectar, entonces solamente escuché la grabación, y vos habías mencionado, creo que ibas a enviar un modelo. ¿Eso vos podrías enviarle a la encargada para que nosotros tengamos tipo más o menos un panorama de cómo sería el proyecto? Por favor. sí, Así sí, podemos por tipo, supuesto. guiarnos por eso y tipo saber también hacia qué lado ir empezando el proyecto. Por favor. Sí, el proyecto básicamente no tiene muchas, por lo menos el anteproyecto, solamente tratamos de que ustedes definan su tema, su problema de investigación, su hipótesis, cuáles serían las variables que van a trabajar y en qué grupo van a aplicar. Nada más que eso. Después en su proyecto sí ya tienen que poner una calendarización, una probable fecha de entrega, probable fecha de presentación, todo eso. Pero en su anteproyecto solamente es esto, poner el tema, esperen, acá me dice que le voy a eliminar a Belén Barreto si es que grabo. Y no quiero eliminar. ¿Por qué pico, profe? Y ya ves, te saliste elegida. Te eligieron. A ver. Voy a intentar otra vez. Igual me puedo volver a unir después si es que... Mira, si es que se te elimina, volver nomás a unirte, Belén. No, ahí Sí, ya quedó. Ahí ya quedó. Bueno, básicamente es lo que se pretende es que ustedes vayan teniendo ya más training con lo que es, lo que sería investigar. Porque cuando nosotros nos ponemos a investigar, en ese momento es cuando comienzan a aparecer las dudas. Comenzamos a encontrar ciertas, como ciertos
factores que nos llevan para un lado o para el otro, no sabemos cómo manejar, nos hace dudar si estamos yendo bien, todas esas cosas. Entonces, también muchas veces nos cuesta mantenernos dentro de nuestro marco de investigación, porque a veces es como que nos dispersamos. Y al dispersarnos, es Profe, como, sí, perdón, profe, antes de salir nomás del tema, sí, dijiste que tenemos que hacer la aplicación de un test que nosotros veamos conveniente, ¿verdad? ¿Cómo sí. vamos a hacer si con esta situación en la que estamos personalmente, ¿verdad? En mi trabajo no se van todas las personas para agarrarme, por ejemplo, de ese lado, ni tampoco puedo acceder a criaturas y cómo vamos a hacer con ese tema. Y generalmente se hace virtual. Si vos tenés, si es en tu trabajo, si tenés un grupo de WhatsApp, por ejemplo, vos les preguntás si quieren hacer contigo si quieren ayudarte a contestar esas preguntas. Así están haciendo ahora todo. Todos los trabajos que se están haciendo nos llegan o al correo o al WhatsApp. Es como están manejando ahora. Profe, Nosotros, una pregunta. sí, ¿Podría repetir qué incluye en el anteproyecto? El tema, la hipótesis, el problema y qué más era. el tema, tu problema, ¿Sí? tu problema de investigación, Sí. la hipótesis, Ujú. los objetivos Ok, general y específicos sí. y las variables. Dale. Genial, gracias, profe. De nada. Eso es lo que nosotros vamos manejando. Por ejemplo, vamos a suponer, siempre va a ser preventivo. Recuerden eso, siempre va a ser preventivo y comunitario. Supongan ustedes que en este momento ustedes quieren trabajar en una escuela. En esa escuela hay docentes y hay alumnos. ¿Con quién quieren trabajar? ¿Con los docentes o con los alumnos? Y ahí nosotros planteamos cómo vamos a plantear, por ejemplo, con los docentes. Les pedimos si quieren participar, les mandamos el cuestionario y ellos nos responden. Si ustedes quieren hacer, vamos a suponer, entrenarles en técnicas como para afrontar o para disminuir el estrés. Pueden hacer reuniones, videoconferencias. Todo están haciendo por videoconferencia. Entonces, ustedes le van enseñando técnicas de relajación, de respiración. Le pueden pasar un test que mida estrés y posterior, después de pónganle que unas semanas, una semana, 2 semanas de practicar los ejercicios de respiración y de relajación, ustedes le aplican, por ejemplo, un retest y vemos cómo están esas personas en cuanto a nivel de estrés. Si les ayudó o no les ayudó las técnicas que ustedes enseñaron. Tal vez no vamos a hacer una investigación estricta en el sentido de, no vamos a hacer, por ejemplo, no vamos a decir que ese cambio que se dio
en el estrés se deba solamente a que ellos practicaron los ejercicios que ustedes les enseñaron. Pero ustedes van a poder tener esa oportunidad de ir midiendo, de ir trabajando con los datos que tienen que ir tabulando, de sacar su media, su mediana, su moda, su desvío estándar, y no importa si es una muestra pequeña, porque ustedes lo que están haciendo es tratando de ir ganando experiencia en este campo. Por supuesto que nosotros no vamos a pretender una rigurosidad científica como sería, por ejemplo, para encontrar principios generales de una ciencia o principios básicos de una ciencia. Pero sí nos va a ayudar como para ir corrigiendo ciertos defectos que podemos ir teniendo. Ustedes quieren trabajar con los alumnos. Profe, Entonces, sí, yo tengo una consulta, por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer un trabajo investigativo de lo que es la diferencia del índice de violencia en la ciudad de Lambaré en un barrio específico previo a la pandemia y post pandemia al día de hoy. Ese Sí. tipo de trabajo, por ejemplo, no sería válido. Sí sería si es que vos tenés tus medidas de parámetro. O sea, vos tenés que tener algunos datos que sean tus parámetros de antes de la pandemia. Por supuesto, en ese caso, profe, yo, por ejemplo, me animaba a lo que es ir hasta violencia intrafamiliar, ¿verdad? En la comisaría o fiscalía y hacer Sí, una investigación a ver cuál era el índice de denuncia, por ejemplo, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. Y luego, una vez que inició la pandemia y por último, ya ahora que vamos, entre comillas, saliendo más o menos de lo que es todo este tema de la cuarentena. Entonces sí, sería como un trabajo investigativo y comparativo más bien. claro. Y yo no tendría en ese caso que estar trabajando directamente con alumnos o con profesores, sino que yo estaría trabajando directamente con estas instituciones, recabando datos y para luego sacar mis conclusiones ya de la media, el promedio, todo eso. No sé si así puede ser también, profe. Claro que puede ser. Porque vos lo que vas a hacer entonces es trabajar con datos. Vos no vas a trabajar con las personas, vas a trabajar con los datos. Y vos para poder plantear, tenés que poder tener tu tema claro. Mi Vamos a tema suponer, específicamente era, profe, disculpa que te interrumpa, índices de violencia previo a la pandemia y post pandemia. Ese sería el tema específico, hacer una comparación. sí, tu tema en realidad va a ser violencia. Ahora, ¿dónde vas a aplicar la violencia? En un barrio. Sí, profe, en un barrio En un específico. Muy bien. Entonces, ahí vos podés poner, en tu título, vos ya podés aclarar todo. Sí, Estudio comparativo en el nivel de violencia en un periodo pre-pandemia, y no sé si querés poner pandémico o cómo le vas a llamar a este periodo que ya estamos bien avanzada en la pandemia. Y entonces vos para hacer ese trabajo tenés que tener un marco teórico. Tu marco sí, teórico tiene que partir desde un supuesto que vos vas a decidir, ¿verdad?, cuál va a ser tu postura, pero vas a encontrar, vamos a suponer que dice, aumentó el número de denuncias o el índice de violencia durante la pandemia. Entonces vos lo que estás es partiendo de una afirmación, y vos vas a comparar, vas a cotejar con lo que vos, con los datos que vos estás obteniendo en un barrio.
Entonces vos lo que vas a hacer es, o vas a aceptar esa hipótesis o vas a rechazar la hipótesis. Sí, en este caso, de dónde sacar un marco teórico sobre este tema en particular, no tengo claro cómo podría ser, profe, pero sí, la idea en general creo que ya está armada en este tema que yo te di, por ejemplo. Sí, pero vos ya podés investigar lo que es la violencia. Vos podés, Sí, por ejemplo, investigar en tu marco teórico, vos podés investigar sobre la violencia y al hablar de violencia en general, vos vas a encontrar que hay ciertos factores que disparan el nivel de violencia. Y entonces, entre esos factores que disparan un índice de violencia, lo que vos vas a estar partiendo es vas a estar partiendo de un supuesto que si dice que en un estado de, ponele, de precariedad, de pobreza, de limitaciones económicas, de encierro, aumenta la violencia, entonces vos te vas a amparar en eso para decir que como la pandemia conlleva todas esas cosas, es como que no puedes salir a trabajar libremente, estás más tiempo, más confinado, más limitado, no vas a poder a lo mejor tener el mismo ingreso que vos tenés en un estado en que podés salir libremente a la calle. Y ahí vos vas a comparar, porque sobre todo en los hogares en donde tengan que trabajar, por ejemplo, por cuenta propia, durante el inicio, sobre todo de la pandemia, que las salidas y todo eso estaba muy limitado, ¿qué pasaba? La gente no podía trabajar y al no poder trabajar no tienen un ingreso económico. Entonces, por supuesto que si yo no estoy teniendo un ingreso económico, no puedo satisfacer las necesidades de mi casa. Y al no poder satisfacer, ¿qué pasa? Comienzan los problemas. Y eso tiene sus propias consecuencias. O sea, estamos hablando de factores que van encadenados unos con otros. ¿Es claro, Luis? sí, súper claro, profe. Ya tengo ya en este caso mi tema y la idea de cómo voy a ir armando. Si algún compañero quiere formar grupo conmigo, bienvenido es. Excelente. Tengan en cuenta una cosa, sobre todo vos, Luis. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos en cuanto a violencia es que es como que los casos, las denuncias, etcétera, son todos subregistros. Y otro problema que tenemos es que hay veces que cuando cambia un gobierno, por ejemplo, se comienzan a cambiar las dependencias. Vamos a suponer que durante el gobierno de Abdo Benítez, en el departamento A de la Policía Nacional se reciben las denuncias. En el departamento X del Ministerio Público se reciben este tipo de denuncias. En el departamento Y del Palacio de Justicia se reciben este tipo de denuncias. Pero después viene otro gobierno y dice, no, este departamento Y va a pasar a depender de la Z. Este departamento X va a pasar a depender de la dependencia M. Y así ellos van modificando y entonces cuando después nosotros queremos hacer un estudio longitudinal, se nos pierden todos los datos. Profe, ¿Sí? profe, discúlpame que te interrumpa. Hay un tema también que queremos preguntarte sobre el tema de los materiales. Viste Sí. que la semana próxima ya empiezan los parciales y el 5 de noviembre comenzamos a rendir contigo y Sí. estamos un poco preocupados porque ya estamos en la unidad 6 y
los compañeros quieren saber cuándo vos me podrías enviar a mí los materiales de las otras unidades o cargar en la plataforma. Bueno, con respecto a los materiales, esperamos un ratito, Julieta, le voy a terminar de decir acá a Luis Carlos. Entonces, Luis Dale, Carlos, profe. no te abras mucho de tu tema. Guíate solamente vos dijiste, por ejemplo, voy a ir a la comisaría de mi barrio. Anda a la comisaría de tu barrio y si vas a guiarte por los datos de denuncias en la comisaría, vos podés hacer tu trabajo basándote solamente en la fuente que tiene la Policía Nacional. No vayas a querer abrirte con los otros porque no vas a poder. Se te van a mezclar todo. Sí, profe. Clarísimo. Porque como les digo, nosotros no estamos pidiendo rigurosidad científica. Bueno, con respecto a los materiales, hay un grave problema. El problema es que yo tengo muchos materiales para ustedes, pero no nos dejan alzar. Entonces algunos alumnos me estaban sugiriendo, si a ustedes les parece, yo para economía, por ejemplo, lo que estaba haciendo era escanear y les pasaba por PDF. Porque si yo voy a hacer un resumen de los libros, de vuelta es como si fuera que yo les estoy sacando a ustedes la oportunidad de que ustedes lean de la fuente. Y ustedes pueden ir leyendo y hacer sus propios resúmenes. Pero solamente que son extensos. Yo solamente creo que ustedes tienen que leer de todas las fuentes. Si a ustedes les está preocupando el tema de rendir, porque ustedes tienen que responder a las preguntas, en ese sentido no se vayan a preocupar porque en realidad ustedes van a rendir con los materiales. Ustedes van a rendir con todos los materiales a mano. Lo único que ustedes le tienen que dar una lectura a esos materiales, por lo menos para saber dónde está ubicado. Nada más que eso. Porque estos materiales son para que ustedes puedan ir acrecentando sus conocimientos en cuanto a los temas. No tiene la finalidad de que ustedes aprendan de memoria. ¿Quieren que mande el correo del curso? Porque... Profe, sí, si querés, podés enviar ese correo al curso, pero yo te soy sincera, yo no manejo esa contraseña. Entonces, podrías enviar ahí y también me envías a mí por WhatsApp o a mi correo y yo le paso a mis compañeros. Entonces, así ya tienen las unidades que faltan y ya pueden ir leyendo ellos y haciendo sus resúmenes para poder rendir el 5 contigo. sin problema. Porque lo primero que tienen que saber es que el examen luego no va a ser ni algo que ustedes puedan sacar, no es algo que ustedes van a tener que aprenderse de memoria. Se va a basar en los conceptos teóricos que tienen en los materiales, pero ustedes tienen que usar su pensamiento y sus criterios para responder las preguntas. Por la situación en que estamos, yo no les puedo poner a ustedes algo que esté en el libro. No les puedo, por ejemplo, poner definir tal cosa. Si ustedes tienen la definición. Eso pues sería demasiado ingenuo. Que yo les pida a ustedes que ustedes pasen de una definición, escriban en el examen. Sí, ustedes van a tener que hacer relaciones, van a tener que bajar ese concepto a una relación o algo así que se les va a ir pidiendo, por ejemplo, relacionar
un elemento con el otro. Ustedes van a trabajar, vamos a suponer, en investigación. Ustedes van a tener sus propios materiales y van a tener que hacer una comparación entre un tipo de investigación y el otro. Van a tener que sacar en ese momento, esto tiene esta investigación y esto tiene esta investigación, pero con el material a mano. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Porque sería demasiado ingenuo porque yo les ponga que temas que ustedes van a tener que solamente copiar de los materiales. Los Es más, materiales, perdón. sí, perdón, profe, que te interrumpa, te quería nomás decir, es más, los exámenes finales que fueron antes de comenzar las clases ya tenían luego más o menos ese enfoque, como estás comentando. Así mismo, porque es una situación especial. Ustedes no pueden comparar una situación de examinación cuando van a trabajar con materiales que en otra que van a trabajar sin materiales y ustedes tienen que recurrir a su memoria y a su conocimiento. Es muy diferente. Tipo más, ay, perdón, profe, tipo más o menos como un examen libro abierto es lo que usted sugiere, profe, ¿verdad? Así mismo van a rendir. Así Ajá, mismo es. entiendo. Al libro abierto. Porque ustedes van a tener, sí. Sí, discúlpame la interrumpa. Yo creo más bien que la preocupación de los compañeros viene por la incertidumbre de la cantidad de contenido ya desarrollado y que no tienen un material visible por el cual guiarse, más que las clases grabadas. Entonces yo creo que por ese lado lo que viene la ansiedad y la incertidumbre, la preocupación también, como es todo nuevo, este sistema de rendir a distancia y todo eso. Pero ahora que vos aclarás que va a ser a libro abierto, obviamente, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces yo creo que se van a tranquilizar, incluida yo también me voy a tranquilizar, si es que ya tenemos los materiales por lo menos escaneados y vos me pasás a mí y yo les paso a ellos y ellos ya pueden ir leyendo y elaborando sus resúmenes para por lo menos tener una noción, ya que voy a decir que por más que sea con libro abierto, hay que tener una lectura previa, un conocimiento de dónde encontrar las respuestas, más todavía si es que va a ser un examen analítico y de correlación, o sea, relación de conceptos y teorías, etcétera. Así mismo, así mismo. Ustedes tienen que plantearse, porque imagínense que vienen ya con 4 años de estudio ustedes. No son de los primeros años. Vamos a suponer que yo les propongo un tema. Y yo les digo, bueno, yo quiero que ustedes investiguen qué tanto le afectó la pandemia a los adolescentes de último año de la media. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué me van a plantear? ¿Qué tipo de estudio me van a plantear? ¿Cuánto estaría en la muestra? ¿Cuál sería la población? Esas son las preguntas que ustedes van a hacer. Yo me plantearía un trabajo de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Yo trabajaría con ciertos instrumentos. Yo podría trabajar con esto. Podría trabajar con 2 o 3 colegios. Trabajaría con uno solo. Eso ustedes lo que me van a decir en su respuesta. Y van a fundamentar. Y si yo les pido a ustedes el análisis de algo o su opinión sobre algo, no es que yo voy a calificar la opinión. Ustedes me pueden decir que está bien o que está mal, lo que a ustedes les parezca. No es eso lo que se califica. Lo que se califica es la fundamentación.
Yo creo que está bien por esto, esto y esto. Yo creo que no está bien por esto, esto y esto. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que ustedes tengan criterio propio. Recuerden siempre esto. Por lo menos para mí, ustedes ya son mis colegas. Porque es más probable que se reciban a que no se reciban. Y si vamos a trabajar dentro de un año o dentro de un año y medio, porque lo primero que queremos hacer es ir a la práctica, ir al campo. ¿Y cómo ustedes van a ir, cómo van a empezar a trabajar si no tienen criterios propios? Por más que ustedes tengan su tutor, algún tipo de criterio tienen que tener para manejar los casos. Porque cuando ustedes ya estén ahí, no le van a decir a su paciente, espera, voy a ir a leer qué dice el libro, lo que tengo que hacer. Algo ya tenemos que hacer. Entonces, algún tipo de juicio crítico tenemos que tener. No podemos estar nosotros totalmente perdidos en esto. Algo tenemos que pensar. Si ustedes están escuchando un motivo de consulta y están guiando su entrevista clínica, al terminar esa sesión, por lo menos una impresión diagnóstica tenemos que tener. Por lo menos. No puedo yo no tener una impresión diagnóstica al terminar una sesión. Y eso ustedes tienen que saber dirigir. Primeramente vas a hacerle una entrevista estructurada, después le vas a hacer una semiestructurada, le vas a dar un espacio para hablar y ahí vos ya vas sacando tus conclusiones. Y ahí vos ya tenés que comenzar a explorar hacia dónde te está llevando el relato de esa persona. ¿Cómo vas a hacer eso si vos no tenés conocimiento de semiología? Vos tenés que saber cómo es la semiología de cada uno de los trastornos. La semiología es el conjunto de síntomas. Tenés que tener, a medida que vos vas escuchando, vos ya vas teniendo una impresión diagnóstica. Podés cambiar. Claro que puedes cambiar. En salud mental es muy, muy dinámico nuestro diagnóstico. Pero nosotros no podemos estar sin saber hacia dónde ir para nuestra segunda sesión. Por eso que ustedes están estudiando esto. Por eso ustedes necesitan analizar. Pero es importante que ustedes vayan analizando de una manera objetiva. De una manera que a ustedes les aporte datos, conocimientos para ustedes. No quedarnos en la superficie. Nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en que te gusta o no te gusta la cara de este o la cara del otro. No. Nosotros estamos luchando por nuestra formación. Entonces yo tengo que poder agarrar un material, leer y con eso cuestionarme, porque tampoco tengo que estar de acuerdo con todo. Yo puedo decir, no, yo con esto no estoy de acuerdo. Está bien, es una persona formada, es un autor del libro, todo lo que ustedes quieran.
pero ustedes tienen su pensamiento. Y en eso ustedes van a ir haciendo su camino. Por eso les decía que yo no les puedo imponer a ustedes un tema de investigación, ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que tener en sus manos la construcción de sus conocimientos, del cuerpo de conocimiento que ustedes tienen. Acuérdense que nosotros estamos en un paradigma constructivista. El docente simplemente es un orientador. Y ustedes van armando. Cada uno además tiene su propio estilo. Y va a hacer la psicoterapia de acuerdo con su propia personalidad. Todas esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta. Volviendo al examen. Ustedes, creo que el examen final, así como dijo la compañera, fue asincrónico. O sea, se alzó en la plataforma y tenían todo el día para responder. Creo que ahora, si no me equivoco, me corrijan ustedes si están mejor informados, pero creo que tenemos un tiempo. Sin Sí, embargo, ¿verdad? ¿De cuándo a cuándo, Susan? eso no sabría decirte, profe, pero estuvieron comentando la mayoría de los docentes que va a haber un tiempo estipulado, no como los exámenes finales que tuvimos anteriormente, sino un lapso de tiempo mucho más corto, ¿verdad? El examen, profe, se va a habilitar para que nosotros podamos abrir en el momento que podamos, desde las 7 de la mañana hasta las 23:55. Y en el momento que abrimos, vamos a tener un tiempo máximo de 2 horas. Creo que eso sí el docente va a definir, pero 1 hora y media es lo mínimo y 2 horas creo que va a ser lo máximo. Y creo que la Ya. mayoría va a optar por las 2 horas por si surge algún inconveniente, ¿verdad? Y entonces durante 2 horas tenemos que tener abierto o disponible para rendir. Sí. Yo pensé que iban a darles menos tiempo porque el examen final fue así, de todo el día. Pero yo entendí mal entonces que iba a ser menos tiempo, que no iba a ser todo el día como para entregar. Pero Lo que sí cambió, profe, es el tema de que una vez que abrimos, eso tiene un tiempo límite. sí, No como los exámenes finales que podíamos usar el tiempo que queríamos, por decir así. entiendo. Yo esta mañana estuve estuve en una mesa examinadora y es como ustedes dicen, por el tema de la lluvia ayer, muchísimos chicos estuvieron con problemas de conectividad. Muchos alumnos no, mismo las profesoras, la profesora titular, la presidenta de mesa, tuvo que irse hasta la facultad porque no podía ella desde su casa. Se atrasó el examen, pero nosotros rendimos ahí en la facultad, rinden los chicos en tiempo sincrónico. Se fija una hora y a la 1 hora y media se cierra la recepción de exámenes. No como el tiempo que se les da a ustedes, que cuando les quede bien pueden rendir. Profe, ¿y la temática del examen cómo va a ser? ¿Por selección múltiple o nos vas a colocar un documento de Word para descargar y completar? Por ejemplo, falso y verdadero. No, Yo te pregunto nomás cómo dijiste que va a haber comparaciones de teorías, entonces por eso supuse que a lo mejor hacías en Word. no. Sí, en realidad tengo que mirar en el otro examen que yo tomé, tiene un formato especial en el que se pone la pregunta y ustedes, o el ejercicio, y ustedes van completando
y después yo califico en el mismo ejercitario que ustedes completan y el mismo sistema ya suma todo y al terminar de corregir se publican los exámenes. O sea, los exámenes les llega a cada uno en su correo. No sé cómo va a ser acá porque la vez pasada estuvieron capacitándonos y ahí es lo que a lo mejor yo entendí mal, que iba a ser menos tiempo, no todo el día. De hecho, profe, esto de que va a ser todo el día es que va a estar disponible para nosotros todo el Sí, día, pero una vez que entremos solamente vamos a poder durante 2 horas rendir. Si yo entro a sí, las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana se me va a cerrar la posibilidad de rendir. así mismo. Pero así otros compañeros entran a la hora que quieran, van a tener 2 horas, solo eso. Sí, eso es automático. A la hora que ustedes quieran y dura 2 horas y se cierra. Eso es así. Pero lo que les digo nomás es que ustedes pueden completar el examen a la hora que quieran. Yo conozco la otra modalidad que es con mesa examinadora y tenemos que estar presentes los miembros de la mesa para poder habilitar el examen y se hace en tiempo sincrónico. O sea, todos rinden a la misma hora, así como se rinde en forma presencial. Y yo les pongo un límite de tiempo y cuando llega ese límite, yo directamente cierro la recepción y ya no me pueden enviar los exámenes. O sea, el profesor tiene esa potestad. Pero yo entiendo que acá va a ser diferente. Entiendo eso. Bueno, ahora, no sé si hay alguna pregunta específica o yo puedo continuar con el repaso. Creo que puedes empezar más, profe, con el repaso y a Ok. terminar el repaso si hay alguna duda al compañero, a los compañeros tipo van lanzando sus dudas. Bueno, voy a ir un poquitito entonces otra vez a lo que es quiero aprovechar que estamos hablando en el tema de trabajo práctico para que podamos aclarar bien cómo vamos a plantear un trabajo científico. En las ciencias de la salud, nosotros tenemos una limitación y muchas veces esa limitación nos como que nos embreta a hacer un tipo de trabajo correlacional. Fíjense que nosotros por ética en muchos temas de la salud no podemos manipular variables. Por ejemplo, díganme ustedes en qué caso nosotros no podríamos manipular variables. Variables, podrían ser variables ambientales, por ejemplo. Puede ser, pero en casos particulares. No podemos manipular variables cuando nosotros estamos trabajando con variables que pueden causar daño, porque el primer principio es no dañar. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que en medicina, por ejemplo, medicina dicen que el cigarrillo produce cáncer o aumenta las probabilidades de desarrollar un cáncer. Nosotros no podemos tener grupo de control y darles a fumar para ver si desarrollan el cáncer.
porque eso sería causar daño. En salud de nuestra área, por ejemplo, la salud mental. Nosotros sabemos que la deprivación sensorial puede despertar un brote psicótico. Eso es lo que dice la bibliografía. Pero yo no puedo traer unos cuantos sujetos, unos cuantos participantes de un estudio de investigación y tenerles con deprivación sensorial, sin que escuchen, sin que vean, sin que sientan, sin que puedan oír nada. Yo no le puedo tener así, porque eso implicaría que yo le pueda causar, si es cierto lo que dice la teoría, en tanto tiempo ese cerebro tendría que psicotizar. Yo no puedo hacer eso. Si me dice causando estrés, yo puedo, o sea, el estrés despierta o exacerba el estado hipomaníaco o maníaco en un trastorno bipolar. Yo, por ética, no puedo estar causando estrés deliberadamente en personas para poder comprobar que esa persona cicló a un estado hipomaníaco o maníaco. Porque se me va a escapar de las manos y voy a causar daño. Entonces, ¿qué probabilidades o qué alternativas tendría yo para aplicar en ese caso? Con los conocimientos que ustedes tienen de metodología. ¿Qué clase de estudio yo podría hacer? ¿No se les ocurre? A ver, Diana, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Me estás escuchando, Diana? Ana Jiménez. Hola, profe, no sé legalmente. No sabes. Está bien, no hay problema. Ángela Brites, ¿se te ocurre algo que podemos hacer? No, profe, tampoco. Tampoco. ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer? No podemos pues causarle daño. Y profe, ¿no sería entonces más bien tipo hacer una correlación de cómo estaba de una persona que no tiene ninguna causa emocional preocupante y de otra persona que sí tiene, tipo como una comparación para ahí poder sacar tipo un panorama de cómo son los síntomas de la persona que está empezando y de una persona que no tiene esos síntomas, algo así se me ocurre. Pero en ese caso vos no estarías trabajando en igualdad de condiciones. ¿Qué te aportaría tu estudio? ¿Qué te aportaría si vos estás, por ejemplo, comparando una persona? Porque por lo que yo entiendo, corregime vos, pero yo entiendo que vos estás queriendo comparar una persona
diagnosticada con un trastorno, comparar con una persona que no está padeciendo ese trastorno? ¿Cuál sería tu parámetro? Y tipo, sería como algo preventivo, profe, para saber los síntomas de la persona que está entrando en un cuadro de algo, por ejemplo, en algún trastorno o algo así. Entonces, tipo, tratar de, para crear un tipo de prevención, algo así, lo que se me viene más o menos a la cabeza. Sí, yo entiendo, pero ¿por qué sería preventivo? Y como para que la persona o tipo nosotros como futuros profesionales o qué sé yo, la sociedad en general, tipo pueda actuar o tratar de intervenir cuando ve que una persona, por ejemplo, está teniendo síntomas suicidas, por ejemplo, o está teniendo síntomas de depresión. Entonces poder detener a tiempo antes que la persona llegue a un extremo donde ya es mucho más complicado ayudarle, más o menos eso. Pero en ese caso, por ejemplo, vos ya tenés los datos. Yo entiendo así tu planteamiento. A es sin diagnóstico, digamos. Y B tiene diagnóstico. Si yo quiero comparar a estas dos personas, para empezar luego, esta persona no tiene lo mismo que esta persona. ¿En qué yo podría hacer la comparación acá? Estoy de acuerdo contigo en que podemos hacer un estudio correlacional. Podemos hacer una correlación, pero no de A con B de una persona sin diagnóstico de trastorno bipolar, por ejemplo, con uno que tenga trastorno bipolar como diagnóstico de base. No se podría hacer eso. ¿Alguien me puede explicar por qué? Ahora, si ustedes me dicen, tiene diagnóstico de trastorno bipolar y B también tiene diagnóstico de trastorno bipolar, ahí ya estamos en mejores condiciones, porque ya tenemos dos personas con el mismo diagnóstico. Y en el caso que está planteando Neida, ¿verdad? Sí, profe. En el caso que plantea Neida, ¿para qué esto me serviría a mí? Para corroborar, como dijeron ustedes, si el ambiente está afectando. Porque esta persona A puede estar manifestando los síntomas, pero esta persona B no está manifestando los síntomas. Por lo tanto, si las dos personas están en las mismas condiciones, digamos, ambientales, porque según la teoría, hacia la primavera se ven más los síntomas floridos o los síntomas positivos del trastorno bipolar. Entonces, en mi estudio, yo quiero saber por qué A sí y B no. Si los dos viven en el mismo lugar, con el mismo clima, bajo las mismas condiciones, ¿por qué uno sí y el otro no? Entonces sí voy a hacer una comparación. Pero ¿cómo yo compararía uno que no tiene los síntomas con otro que tiene solo porque viven en el mismo lugar? Si yo estoy hablando
de una muestra que no puede ser aleatoria. Yo tengo que hablar de una muestra que tenga en común el diagnóstico. Yo no me puedo ir, por ejemplo, a un barrio, así como plantea hacer Luis, y hacer un trabajo en el barrio. Porque una de mis variables no es el barrio. Una de mis variables es el diagnóstico. Por lo tanto, yo quiero saber por qué uno sí presenta y el otro no presenta. Si ambos están en el mismo ambiente. Y allí sí voy a correlacionar. ¿Qué voy a correlacionar? Voy a correlacionar, voy a comparar, voy a cotejar las variables extrañas que están en ambos casos. ¿Cuál es la situación personal de A y cuál es la situación personal de B? Entonces, probablemente no sea solamente porque en la primavera tiende a exacerbarse los síntomas de uno o de otro, sino que en esa época uno tiene más estresores que el otro, por diferentes motivos. Eso es lo que yo quiero hallar en el estudio. ¿Me doy a entender? Sí, profe, entonces o sea, que supuestamente los síntomas se ven más en primavera sería como la hipótesis, ¿verdad? Sí, Está bien. sí. Y esa es la hipótesis que vamos a comprobar. Lo que pasa es que nosotros partimos del supuesto de que en primavera aparecen los síntomas positivos y en invierno aparecen los síntomas negativos. Los positivos son los que están más por arriba y los negativos son los que están más por abajo. Los positivos serían, por ejemplo, la falta de sueño, la verborragia, la aceleración del pensamiento, los delirios, las alucinaciones, todo eso serían síntomas positivos. Y los síntomas negativos serían lo contrario, el enlentecimiento, la anedonia, por ejemplo, el sentimiento de querer estar aislado, el no querer hablar, todo eso sería lo negativo, todo lo que está en menos. Pero no puedo yo decir que a eso nomás se deba. Para ser un poco más explícito, vamos a suponer que nosotros estamos hablando del cigarrillo versus cáncer de pulmón. Yo quiero comprobar que es cierto que el fumar produce cáncer de pulmón. Por ética, yo no puedo ir a hacerle fumar a esta gente para ver si ellos desarrollan el cáncer. Eso yo no puedo hacer. Pero tengo una alternativa, porque yo necesito saber si esto es cierto o no. Yo quiero estudiar en esto. Yo quiero estudiar, yo quiero investigar este tema. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a tomar tampoco una muestra aleatoria. No. Voy a buscar a la gente que ya está diagnosticada con
Yo voy a buscar la gente que ya tiene el diagnóstico. Yo estoy escribiendo y no sé si ustedes ven. No, profe, no se ve. No No se se ve. ve. Ahí. Ahí sí, profe. Bueno, A y B ya tienen cáncer de pulmón. No es que yo les voy a provocar. ¿Me esperan un minutito? Ya vengo. Bueno, profe. Dale, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer un estudio, pero retrospectivo. Y voy a correlacionar a estas personas con lo que dice la bibliografía. Entonces, yo voy a estudiarle a A y le voy a preguntar a A cuánto tiempo fumó, cuántos cigarrillos fumaba, a qué edad él empezó a fumar, si tiene o no tiene algún antecedente de esta enfermedad, si tiene antecedentes familiares. Yo eso es lo que quiero saber. Yo quiero comprobar eso. Entonces el estudio va a ser retrospectivo. Y voy a correlacionar la historia de mis muestras. Mi muestra no va a ser aleatoria. Mi muestra va a ser solamente la gente con diagnóstico de cáncer de pulmón. Y ahí yo voy a empezar a estudiar sus antecedentes. Y se tiene que dar los antecedentes en forma similar para que yo pueda atribuir este diagnóstico a lo que dice la bibliografía. Si no, no puedo atribuir. ¿Es claro eso? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, profe. ¿Se entiende lo que quiero decir ahí? Sí. Ahora, si yo quiero hacer al revés, si yo quiero demostrar que, por ejemplo, un cambio en la dieta alimentaria, un cambio en las actividades físicas, un cambio en la rutina, va a ayudar a disminuir los niveles de hipercolesterolemia o de la glucosa en sangre, entonces es diferente, porque en ese caso no hay un posible daño. Al contrario, estamos hablando de una mejor calidad de vida. Y entonces, en la bibliografía dice que si yo camino 30 minutos por día, que si yo como 3 porciones de fruta al día, que si yo dejo de consumir comida chatarra, que si yo dejo de fumar, que si yo no tomo alcohol, entonces yo aplico eso acá. Y pasado un tiempo, yo voy a cotejar mi línea de base con los resultados. Pero yo no estoy produciendo daño. Entonces mi estudio va a ser prospectivo. Si yo estudio para atrás, como en este caso, mi estudio va a ser retrospectivo y correlacional. Ahora, si yo quiero hacer un estudio en este momento de la situación actual, mi estudio va a ser transversal.
Voy a estudiar ahora, en este momento voy a recoger mis datos y voy a tabular esos datos y voy a comparar. Ahora, si voy a hacer un estudio longitudinal, me va a llevar un cierto tiempo. Y tienen que participar, tienen que ustedes tener una muestra mayor al número que se necesita. ¿Por qué? Porque van a tener muchas muertes experimentales. Quiere decir que muchos de los que inicien el trabajo, el estudio con ustedes, pueden ir saliendo a lo largo del tiempo. Ese es longitudinal. Profe, disculpa, ¿me podrías repetir cómo se llama el tipo de estudio del caso de mejorar la calidad de vida, del cambio de dieta y eso, cómo va influyendo? Prospectivo se llama. Dale, Porque gracias. es un estudio para adelante. El retrospectivo es cuando vos estudias lo de atrás. Entonces, cuando vos llegás acá, vos decís, bueno, si fuman, puede producir cáncer. Si ustedes tienen un familiar, cuanto más cercano genéticamente, con un diagnóstico de diabetes y no cuidan su dieta, probablemente aumente la posibilidad de que ustedes también desarrollen diabetes. Todo eso que nosotros leemos ahora como preventivo se basa ya en estudios que se hicieron. No se saca nomás de la cabeza de uno. Por eso les decía, yo puedo hacer retrospectivo y estudiar en ellos. Yo puedo encontrar una malformación genética que se está manteniendo en una familia. Entonces yo ya puedo tomar ciertos cuidados para las siguientes generaciones. Así se hacen los estudios. Si ustedes están tomando datos de la historia clínica, ustedes sí o sí van a preguntar si en los familiares paternos o maternos hay antecedentes de trastornos mentales. Porque lo más probable es que una persona con antecedentes de trastornos mentales desarrolle algún tipo de trastorno. Es más probable que uno que no tenga la genética de un trastorno mental. Eso no quiere decir que una persona que no tenga una historia de trastorno no pueda tener. Sí puede tener, pero es menos probable. ¿Es claro esto? Sí, profe, se entiende. Excelente. Ahora, para el proyecto de ustedes, siempre recuerden, el problema que ustedes planteen siempre tiene que tener dos variables. Un problema no puede no tener dos variables. Porque ustedes tienen que hacer un cruce. Mi problema no puede ser algo que yo nomás no conozca. Mi problema no puede ser, por ejemplo, definir el estrés. El hecho que yo no conozca la definición del estrés no es un problema científico. Un tipo de estudio que se está haciendo ahora, en este momento, es consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque es un estudio nuevo. Nunca estuvimos en esta situación. Entonces probablemente no vamos a tener ni bibliografía. Ese tipo de estudio se llama exploratorio. Porque tenemos que ir haciendo un estudio y vamos a ir encontrando los datos nuevos. No tenemos, como en este caso, datos para basarnos. Entonces se llama un estudio exploratorio. Un estudio cuantitativo es cuando yo puedo
tomar los datos en forma transversal probablemente y voy a pasar a números. Voy a usar una escala tipo Likert o algo similar. Le voy a dar un número y le voy a decir, del 1 al 5, marque tal cosa. Y ahí los resultados me van a salir en forma cuantificada. Yo voy a encontrar que 10 respuestas corresponden al número 5. 4 respuestas corresponden al número 3. 20 respuestas al número 4. Y así yo voy sacando los datos y es cuantitativo. Ahora, si es cualitativo, no se usan números. Pero también los estudios cualitativos tienen sus pros y sus contras porque los criterios que se usan son mucho más subjetivos que objetivos. Porque depende mucho de cada uno de los investigadores. Y es más, si somos 3 personas investigando, a lo mejor llegamos a diferentes conclusiones sobre el mismo tema, teniendo la misma observación. Y esos son los factores que ustedes tienen que tener en cuenta para elegir cuál va a ser el método de investigación que van a utilizar. Van a ser cuantitativo, cualitativo, van a ser transversal, longitudinal, van a usar una N1, van a usar una muestra chica menos de 30, van a usar una muestra grande. ¿Cuál va a ser la muestra que van a usar? ¿Cuál va a ser el instrumento que van a usar para recolectar datos? Porque imagínense que ustedes tengan, por ejemplo, una muestra de 100. Van a hacer un estudio transversal. Probablemente la entrevista no va a ser el instrumento más apropiado. Si ustedes tienen una muestra de 10 y quieren hacer un estudio a profundidad, probablemente sí va a ser factible que ustedes usen la entrevista, porque les va a permitir obtener muchísimos más datos con más profundidad, porque son pocas personas. Para mí no. Gracias. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Y eso es básicamente lo que ahora yo les voy a alzar. Eso ya está todo hecho. Toda esa parte está hecha. La segunda parte es la que les voy a escanear. Pero esto es lo que yo les voy a pedir, por ejemplo, en el examen. Yo les voy a decir, quiero hacer un estudio de este tipo. Mi población es de 1 millón. ¿Cuánto sería una muestra representativa de 1 millón? Si mi población, mi universo es 1 millón, ¿cuánto sería una muestra representativa? ¿Qué tipo de estudios podríamos aplicar? ¿Qué instrumento elegirían para recolectar los datos? Esos van a ser los tipos de preguntas del examen. Sería muy tonto por mi parte preguntarles qué es un estudio cuantitativo si ustedes tienen en el material. Serían como estudios de casos, profe, ¿verdad? Más o menos. ¿O no? Y puede ser que les ponga también un estudio de casos. Para que ustedes, por ejemplo, vayan sacando según su criterio si esa persona está presentando algunos síntomas de estrés, por ejemplo. O yo les puedo describir un cuadro y ustedes me dicen si en cuál de las 3 fases del estrés está. Si está en la alarma, en la adaptación o en el agotamiento.
Por eso les digo que el tema es que ustedes entiendan bien los conceptos. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. una muestra representativa creo que siempre era el 10%, ¿verdad? Sí, pero hay que ver también cuánto es tu población. Porque si vos tenés, por ejemplo, 30 personas y el 10% es 3, con 3 personas no vas a tener vos una Muestra representativa, o sea, un resultado fiable, sí, generalizable. como un sustento que te pueda permitir generalizar eso. Entonces, en ese caso, voy a tomar nomás mi población total de 30 personas como mi muestra para tener un resultado fiable, porque al aplicar la T-Student también va a ser un resultado muy pequeño Así y mismo. no va a ser un resultado fiable para poder generalizar. Así mismo. Así En mismo. internet parece ser que hay máquinas o sea, páginas de cálculo de población, muestra y todo eso. Sí, y cuando hacen todo eso, Luis, también tienen que tener mucho cuidado, porque hay muchos programas que nosotros pirateamos, no están habilitados. Entonces, si yo quiero hacer un estudio serio, no puedo usar un sistema que no está realmente o formalmente habilitado. Ya. Tienen que tener esos cuidados para que nadie les objete su estudio. Y con respecto a lo que es el cálculo de muestra, parece que hay toda una fórmula que se puede seguir y que se puede hacer manual, pero es extremadamente largo, según me recuerdo. Así mismo es. Porque vos tenés que hacer tus intervalos y ahí vos vas a hacer tu propio baremo. Pero es muy, muy complicado, porque para eso vos primero tenés que tabular todos los resultados y ahí vas a ir haciendo tus intervalos. Y va a depender mucho de tus resultados para tu intervalo. Puedes hacer de 0 a 10, puedes hacer de 0 a 5. Si no tenés tanta amplitud, puedes hacer de menos. No recuerdo cómo se llama ese programa que creo que los compañeros del año pasado que hicieron cuarto usaban. SPSS, ¿puede ser? Sí, Algo así. SPSS. Sí, sí. con eso se puede hacer. Pero ojo, Luis, ese no está habilitado formalmente. Ah, ya, eso no manejaba, profe. Ese no está habilitado formalmente. Por eso les digo. Entonces, si alguien les quiere hacer problema, le va a hacer. Bueno, entonces hasta acá llegamos hoy. Mañana yo le voy a pasar todos los materiales escaneados y el sábado nos encontramos a las 2:30, ¿está bien? Sí, profe, a esa hora. Dale, profe, nos vemos. Bueno, Perfecto, Que profe. descanses. Gracias. Gracias, ustedes profe, que también. descanse. Gracias a ustedes también. Gracias, profe. Chao, chao, hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao.